En este problema nos piden diseñar un circuito combinacional para el control de movimiento del motor de un ascensor en un edificio de 8 plantas, numeradas de 0 a 7. Y las especificaciones son las siguientes. La primera, A0, A1, A2 hasta A7 son los sensores de presencia del ascensor en cada planta, activos en alta. La segunda, P0, P1, P2 hasta P7 son los pulsadores para llamar al ascensor desde cada piso, activos en alta. Si hay más de uno accionado, se dará prioridad al piso más alto. Y si no hay ninguno accionado, el ascensor irá automáticamente a la planta 0. La tercera nos dice que el motor que mueve el ascensor tiene dos controles activos en alta, subir y bajar. Si ambos están a cero lógico, el ascensor se para. Y la última, se desea visualizar en un display el piso en el que se encuentra el ascensor y en otro el piso desde el que se está llamando. Si no se llama al ascensor desde ningún piso, este último display se quedará en blanco. Y nos piden utilizar en el diseño bloques combinacionales integrados y las puertas que sean estrictamente necesarias. Aquí tenéis el esquema de entradas y salidas del circuito. Por un lado tenemos las 8 entradas P, desde P0 hasta P7, que son las líneas a través de las cuales se llama al ascensor desde cada piso. Son activas en alta, es decir, cuando se llama al ascensor desde una planta, por ejemplo la 3, eso significa que la entrada P3 se pone en 1. Y hay que tener en cuenta que más de una de estas entradas puede estar en 1 a la vez, si es que hay varias personas llamando al ascensor desde diferentes plantas al mismo tiempo. En ese caso, cuando haya más de uno de los pulsadores de llamada activos a la vez, nos dice el enunciado que tenemos que dar prioridad a los pisos más altos. Eso ya nos está sugiriendo el uso de un codificador de prioridad. Por otro lado, tenemos otras 8 entradas que provienen de los sensores de presencia A, desde A0 hasta A7, del ascensor en cada planta. En cada momento, solo una de estas entradas puede estar en 1, ya que el ascensor solamente puede estar en una planta al mismo tiempo. Como salidas tenemos las señales subir y bajar, activas en alta, que son las que controlan el motor del ascensor. El ascensor sube si la señal al subir se pone en 1, el ascensor baja si la señal bajar se pone en 1 y se queda parado cuando estas dos señales subir y bajar están en 0 al mismo tiempo. Además, como salidas tenemos dos displays. En uno de ellos se nos muestra el piso desde el que se está llamando al ascensor. Se entiende que el piso más alto, si es que se está llamando al ascensor desde varios pisos a la vez. Y en el otro display observamos el piso en el que se encuentra el ascensor en cada momento. Bien, vamos a pasar a diseñar el circuito. Aquí os muestro los pulsadores de llamada, P0 a P7. Aquí os muestro los sensores de presencia, desde A0 hasta A7. Aquí el display en el que se observa el piso desde el que se está llamando al ascensor, el piso más alto. Aquí el display que nos muestra el piso en el que se encuentra el ascensor y las salidas subir y bajar. Bien, vamos a ir añadiendo elementos a este circuito. Si tenemos displays, vamos a necesitar conversores de código 4511, que recordad tienen las entradas en BCD. Para el conversor del display del piso de llamada, lo tendremos que habilitar, poniendo a 0 su entrada de habilitación activa en baja, y la entrada del AMTES la deshabilitamos. Se entiende que ya hemos comprobado previamente que este display funciona correctamente, es decir, que se iluminan todos sus segmentos. En cuanto a la entrada de blanking, la vamos a dejar pendiente. Recordad que en el caso de que no se esté llamando al ascensor desde ningún piso, el display no debe mostrar nada. Bueno, pues en esa situación activaremos la entrada de blanking precisamente para que, digamos, no veamos aquí ninguna cifra en el display del piso de llamada. En cuanto al conversor de código 4511 correspondiente al display que nos muestra el piso donde está el ascensor, también lo tendremos que habilitar poniendo a 0 su entrada de habilitación activa en baja. Deshabilitamos el AMTEST. Nuevamente se entiende que ya hemos comprobado el display. Y aquí vamos a deshabilitar la entrada de blanking porque siempre nos va a interesar ver el piso en el que se encuentra el ascensor. Además, el ascensor siempre va a estar en alguna planta. Siempre alguno de estos sensores de presencia va a estar en 1. No se va a dar nunca la situación en la que todos estén a 0. Como antes comenté, aquí tenemos los pulsadores de llamada. Puede haber más de uno activo a la vez. Y en ese caso se define una prioridad. Se le da una prioridad a las plantas más altas. Así que lo que vamos a meter aquí es un codificador de prioridad
para que en sus salidas nos muestre el código en binario natural, mejor dicho, su complemento bit a bit, porque son salidas activas en baja, en el codificador 148, de la entrada activa de mayor peso numérico, es decir, en correspondiente al piso más alto desde el que se está llamando al ascensor en cada momento. Las conexiones que tenemos que hacer con sus entradas son las siguientes. En la entrada de habilitación, activa en baja, habrá que ponerla a 0. Y luego, como las entradas del codificador 148 son activas en baja, pero los pulsadores de llamada son activos en alta, tenemos que añadir inversores. En cuanto a las salidas, bueno, aquí tenemos el complemento bit a bit del código en binario natural de la entrada activa de mayor peso numérico, mientras que aquí lo que tenemos son entradas BCD. El binario natural del 0 al 7 coincide con el BCD, lo único que tenemos que añadir aquí son 3 inversores, porque estas son salidas activas en baja, y conectar la entrada A3 del conversor a 0. Por último, la entrada de blanking. Nos interesa que este display no muestre nada cuando no se llame desde ningún piso. En esa situación, cuando no hay ninguna entrada activa, la señal de grupo se pone en 1 porque es una señal activa en baja, con lo cual con un inversor la podríamos conectar a la entrada de blanking y así se activaría esta entrada y no veríamos en el display, en este caso, un 0. Pero ese inversor nos lo podemos ahorrar si tenemos en cuenta que cuando el codificador 148 está habilitado, la habilitación de salida es el complemento de la señal de grupo. Así que podemos hacer directamente esta conexión y así conseguiremos que cuando no haya ningún pulsador de llamada activo no veamos nada en este display. Y así la señal de grupo simplemente la dejamos al aire, porque no la vamos a necesitar. Vamos a tener que hacer algo parecido con los sensores de presencia del ascensor. Aquí tenemos una entrada que se va a poner en 1 dependiendo de en qué piso esté el ascensor. Y aquí lo que tenemos que meter es el código BCD de ese piso donde se encuentra el ascensor. Bueno, pues podemos usar nuevamente un codificador de prioridad 148. Aunque aquí no haya más de una entrada en 1, también correctamente este codificador nos puede dar en sus salidas el código en binario natural de la entrada que esté activa. Hay que habilitar el codificador poniendo en 0 su entrada de habilitación activa en baja. Nuevamente tenemos que añadir inversores porque los sensores de presencia son activos en alta, pero las entradas del codificador 148 son activas en baja. Las salidas del codificador con inversores, porque son activas en baja, las conectaríamos a las entradas A0, A1 y A2 del conversor. Y la A3 la conectaríamos a 0. Como en este caso no necesitamos para nada la habilitación de salida y la señal de grupo del codificador 148, pues podemos dejar esos dos terminales sin conectar. Bien, nos queda determinar las salidas subir y bajar del circuito. Estas se pueden obtener a partir de un comparador 85. Podemos introducir por sus entradas A el piso desde el que se está llamando al ascensor, por sus entradas B el piso en el que se encuentra el ascensor. Bueno, como los bits A3 y B3 nos sobran, habría que conectarlos a 0. Y las entradas de conexión en cascada, a estos valores, recordad, es importante poner en 1 la entrada IA igual a B, y es irrelevante lo que pongamos en las otras dos entradas, podemos poner ceros o unos, para que correctamente este comparador 85 haga la comparación entre el piso desde el que se está llamando y el piso en el que se encuentra el ascensor. Si el piso desde el que se está llamando está por encima del piso en el que se encuentra el ascensor, se activará la salida OA mayor que B. En esa situación el ascensor tiene que subir, así que se activará correctamente la señal subir. En cambio, si el piso desde el que se llama el ascensor está por debajo del piso en el que se encuentra el ascensor, se activará la salida OA menor que B y en esa situación es cuando se tiene que activar la señal de bajar. La señal OA igual a B en principio nos sobra, así que la podemos dejar sin conectar. De esta forma, cuando el piso desde el que se llama y el piso en el que se encuentra el ascensor coincidan, esta salida se pone en 1, pero lo importante es que se van a quedar a 0 las dos salidas subir y bajar. Y tal y como nos dice en el enunciado, en esa situación el ascensor se para. Una vez que ya hemos visto el circuito completo, quiero llamaros la atención sobre una especificación de diseño que aún no he comentado.
la que nos decía en concreto que cuando ningún pulsador de llamada esté activo, el ascensor se tiene que ir automáticamente a la planta 0. Esto se consigue ya con el circuito aquí mostrado, ya que si ningún pulsador está activo, las salidas O0, O1 y O2 se van a poner las 3 en 1, son activas en baja, y eso es exactamente igual que si hubiera un único pulsador activo y que fuera precisamente el de la planta P0. También aquí se pondrían las salidas en 1. Y por tanto, el ascensor en ambos casos tendría que bajar hasta la planta 0. La diferencia está en lo que se ve en este display del piso de llamada. Cuando estamos llamando desde la planta 0, observaríamos aquí el 0, pero si no estamos llamando desde ninguna planta, se está activando aquí la entrada de blanking y por tanto el 0 no lo veríamos en el display.